Bueno, bueno, si les parece bien, vamos a arrancar. Nos queda ver el final de lo que empezamos a ver la clase pasada y después vamos a ver el que nos correspondería para esta fecha. Así que bueno, si les parece bien y no tienen una pregunta, empiezo a compartir pantalla. ¿Qué les parece? Dale. Dale, profe. Bueno, ahí vamos. Bueno, estábamos en la presentación del tema memoria principal. Nos quedan un par de cositas para ver. Primero hablar un poco seguir hablando en realidad de lo que ya habíamos empezado la clase pasada, de esa comparación que hacíamos entre la RAM y la ROM, entendiendo que ambas conforman la memoria principal. Deteniéndonos un poco en la ROM, podemos ver básicamente cuáles son las funciones que cumplen la ROM. Y acá estamos hablando del universo PC, ¿no? Cuando les digo el universo PC, eso implica todo lo que es equipo de escritorio, notebook, o sea, las laptops, netbook, cloudbook, las all-in-one, o sea, todo lo que es universo PC. Cuando hablo de sistema general o sistema central, no solamente hablo del universo PC, sino de las computadoras en general. Microcomputadoras, minicomputadoras, mainframe, o sea, todo tipo de computadoras. Y si no, como en este caso, siempre voy a aclarar que estoy hablando del universo PC. A la ROM se le dice básicamente, o sea, no se le dice solo ROM, sino ROM BIOS. BIOS es una sigla que significa Basic Input Output System, o sistema básico de entrada-salida, que es un programita. Básicamente es una... la ROM BIOS es una memoria que tiene guardado un programa, código máquina, o sea, microcódigo. ¿Y qué es lo que hace? Es el primer programa que se ejecuta cuando se enciende una computadora. Es el primer programa, es el BIOS, que lo primero que hace es verificar que todos los componentes de hardware están funcionando correctamente. En equipos viejos de escritorio, el chequeo de la BIOS finalizaba con el sonido de un bip. Eso significaba que el equipo, o sea, que no se han encontrado fallas de hardware. Y había toda una serie de códigos que me indicaban si había algún tipo de falla. En vez de sonar un solo bip, podían sonar más de uno, por ejemplo, largos y cortos, intermitentes y demás, y de acuerdo a ese código que se escuchaba, daba una referencia de dónde había un problema de hardware. Pero entiendo que eso ya, en equipos nuevos, ya ese bip ya no se escucha. Ahora se utilizan unos LED que tienen unos números de código que Claro, indican algunos errores. claro. Exacto. Pero bueno, como dijimos, lo primero que hace el BIOS es verificar el correcto funcionamiento del hardware, de su configuración y demás. Y inmediatamente después lo que hace es cargar los archivos del sistema en memoria. O sea, cuando decimos los archivos del sistema nos referimos al sistema operativo, sea cual fuere, sea el sistema operativo que sea. Ahí el BIOS se encarga de cargarlo en memoria para que para el sistema operativo, se empiece a ejecutar. Es lo que se conoce
comúnmente como bootear, o arrancar una computadora. Además de estas dos funciones principales, tiene una serie de subrutinas, o sea, de programitas, programas muy chiquitos, subrutinas que se encargan básicamente de controlar la transferencia de datos entre periféricos y memoria. O sea, más que nada el tráfico de datos entre el sistema central y sistema general. O sea, la entrada de datos desde un periférico, la salida de información hacia un periférico y demás. Muchas de estas funciones, casi todas diría yo, están a cargo de la ROM BIOS. Las más específicas, las más básicas, las hace el BIOS. Y después otras son llevadas a cabo por el sistema operativo que esté cargado en la máquina. Además, tiene una serie de tablas y demás, pero digamos, es algo secundario. Tablas con características de ciertos periféricos como discos y demás. Pero podemos decir que son 3 las funciones principales del BIOS. Atente a esto porque un día se los puedo llegar a preguntar. Yo siempre voy a tirar tips. Cuando tiro tips, eso anótenlo porque seguramente van a ser preguntas que les haga en algún momento. ¿Cuáles son, por ejemplo, las funciones básicas del BIOS? Lo primero que hace es verificar que el hardware y su configuración estén correctos, cargar en memoria principal los archivos del sistema, o sea, arrancar el sistema operativo, y por otro lado, encargarse de la transferencia de datos entre sistema central y sistema general por medio de pequeñas subrutinas, pequeños programas que están escritos en el BIOS. Así que bueno, eso para charlar y decirles un poco qué es lo que tenemos adentro del BIOS. No sé, ¿hay alguna pregunta? No, ninguna. No, ninguna. Bueno. Ninguna. No. Buenísimo. Vamos a hablar un poco del bit de paridad. El bit de paridad, como es un bit extra que tienen cada una de las direcciones de memoria principal, como ya hemos dicho, pueden contener un byte de información, o sea, 8 bits. Pero en cada uno de los registros, además de esos 8 bits, hay un bit más. A este bit, el 9º bit, no es un bit que se utiliza ni para cargar datos, ni instrucciones, ni información. Es un bit de control. Es un bit de control. Es el famoso bit de paridad. ¿Cómo funciona este bit? Muchas veces cuando se tiene que transferir un valor de un dispositivo a otro dentro del sistema central, puede ser cualquier tipo de transferencia, o sea, entre memoria principal y procesador, entre procesador y memoria principal, entre la memoria principal y un registro port, ya hablaremos de los registros port y demás. O sea, cada vez que un valor, cuando digo valor, puede ser un dato, puede ser información, puede ser una instrucción, no importa cuál, o sea, cuál de los 3 sea. Cada vez que se tiene que este valor se va a transmitir entre un dispositivo y otro, puede llegar a pasar que pueden ocurrir alguna interferencia electromagnética, un ruido blanco, algún tipo de error.
¿Y qué es lo que sucede? En vez de llegar cada bit así como estaba en el dispositivo original, quizás uno de esos bits llegan en forma invertida. O sea, si era un 1 va a llegar un 0, o si era un 0 va a llegar un 1. Esto es un problema importante porque si la transmisión no se realiza correctamente, podemos tener valores que ya dejan de ser confiables, no son del todo correctos, o incluso instrucciones, se pueden cambiar las instrucciones y puede llegar a tener problemas el programa que se está ejecutando. Este problema se llama errores por inversión. Inversión, cuando decimos inversión, que se invierte un bit. En vez de 0 es 1. ¿Cómo se soluciona esto? Con el noveno bit. El noveno bit se genera cuando se guarda el dato, cuando el dato está guardado en el dispositivo, de acuerdo. Ustedes saben que es un byte de información, son 8 bits. Esos 8 bits son una seguidilla de ceros y unos, de acuerdo al número, ¿no? En total son 8 cifras. Estas 8 cifras son una serie de ceros y unos. Lo que se hace es contabilizar la cantidad de unos y después el bit de paridad, ese bit extra, va a ser o un 0 o un 1, dependiendo de la cantidad de unos que hay. Se va a formar el bit de paridad para que el total de unos entre el dato y el bit de paridad, o sea, entre los 9 bits, el total de unos sea un número par. ¿Se entiende? Yo quizás entre los 8 bits tengo 5 ceros y 3 unos. Al ser 3 los unos que hay, el bit de paridad va a ser un 1, para que si yo sumo los 3 unos del dato más el bit de paridad, tengo un 1 más, en total tengo 4 unos, tengo una cantidad par de unos. ¿Se entiende eso? Sí, también se da en la situación al revés. Si son 4 unos, el de paridad sería 0. Claro, si ya en el dato la cantidad de unos es una cantidad par, el bit de paridad va a ser un 0. Muy bien, exactamente. Entonces, cuando se realiza la transmisión, no se transmite únicamente el byte que estaba almacenado, se transmite el byte más el bit de paridad, o sea, se transmiten los 9 bits. Y una vez que llega al dispositivo de destino, lo primero que se hace es verificar que la cantidad total de unos sea un valor par. ¿Se entiende? Si la cantidad de unos no es un valor par, esa transmisión se desestima. Porque se detectó, o sea, que hubo un error por inversión. Para eso sirve el bit de paridad. Manejándolo de esta forma, aproximadamente los errores de inversión se reducen casi un 100%. O sea, tiene una efectividad del más del 90%. Pero mucho. Profe, Sí, ¿en la transmisión también se podría invertir el de paridad o no? sí, sí. Sí, se puede invertir cualquiera de los 9. Claro, y ahí se haría un doble control. Y digamos, si la cantidad de unos no es par, quiere decir que uno se invirtió. Entonces, nuevamente, o sea, se desestima directamente esa transmisión. Se desestima y se tiene que realizar otra vez. Y Profe, ahí lo vuelve a solicitar el que recibe.
básicamente. Es automático, sí, es automático. Se vuelve a hacer la transmisión y hasta que se verifique que sea una cantidad par de unos. ¿Alguien quería preguntar algo también? Sí, quería saber para qué sirve, digamos, el bit de paridad, digamos, algún ejemplo concreto. Precisamente, para detectar errores por inversión. Ah, está bien. O sea, mira, acá, esto yo en el aula, con el pizarrón, me sale más fácil, pero acá no. A ver, miren. ¿Ven acá, en el PowerPoint, que tenemos acá arriba este valor? Sí, Tenemos un byte donde tenemos un 1 y otro 1. En total tenemos 2 unos, que es una cantidad par. Entonces, el bit de paridad va a ser un 0. Pero vamos a suponer que este 0, cualquiera de los ceros, por ejemplo, cuando se transmite se invierte. Por un ruido blanco, una interferencia, lo que sea. Entonces, cuando llega el valor al dispositivo de destino, va a ver que hay 3 unos y no 2. O sea, una cantidad impar. Al ser impar, se detecta que hubo un error de inversión. Entonces esa lectura se desestima y se vuelve a leer, o sea, se vuelve a hacer la transmisión para que el valor llegue correctamente. El bit de paridad soluciona un 90 y pico % de casos de errores de inversión. ok. Nadie me pregunta qué pasa si se invierten 2 bits. Podría tomarlo como que está bien, Claro. sí, pero la acción que haría sería cualquier cosa. En Andar a saber. realidad, sí. O sea, ¿qué queremos decir con esto? No es infalible. No es infalible. Sería infalible si detectara los errores de inversión en un 100%. Pero no lo hace en un 100%, lo hace en un 90 y pico %, la gran mayoría de los casos. Donde contempla si se invierte, porque lo más probable es que se invierta un solo bit. También es cierto que a medida que van avanzando las nuevas tecnologías de computadoras, los errores por inversión tienden a ser cada vez menores en cantidad. Cambiaron mucho las computadoras desde las primeras generaciones hasta la actualidad. Incluso año a año van cambiando mucho las tecnologías. Si agarramos una PC de hace 20 años, una PC de hace 20 años tenía mucho más errores por inversión que una PC actual. Porque cambió la tecnología. Cada vez Sí, también tenía mucha menos capacidad en todo sentido. En tenía menos, espacio, sí, en memoria RAM. menos rendimiento, menos capacidad, sí, menos todo. Y los elementos, habían muchos dispositivos que favorecían el ruido electromagnético. Muchos dispositivos con motores, con, digamos, muchos dispositivos móviles. Lectora de disco, unidad de disco, incluso cuando había... ¿Se refiere a lo analógico? Sí, todo lo En que ese era sentido. aquellos periféricos que se insertaban en el mismo gabinete, como, digamos, el disco rígido, el disquete, cuando existía el disquete, CD, DVD, cada uno de esos periféricos tenían ciertos dispositivos que tenían movimiento, tenían un servo, tenían motores y demás, que eran todos elementos que podían influir en el ruido electromagnético, que puede llegar a provocar un error por inversión.
Entonces cada vez tenemos menos de ese tipo de dispositivos. La tendencia es que las computadoras estamos marchando hacia el concepto de estado sólido. En muy poco tiempo ya no van a haber piezas móviles dentro de la computadora, o sea, motores, cosas que se mueven, va a ser todo estático, todo dentro de chips, que de hecho hoy es una realidad en muchas computadoras. Todavía no es en la mayoría, pero la tendencia es que vamos para ese lado. El último gran e importante dispositivo que sigue conservando este tipo de propiedades es la unidad de disco rígido. Entonces, ¿qué queremos decir con eso? Que además avanzó mucho la tecnología digamos, de protección de ruidos. Entonces, si sumamos una cosa y la otra, podemos notar que la cantidad de ruido electromagnético que hoy tenemos en una computadora es muchísimo menor a la de computadoras anteriores. O sea, que cada vez es menor el problema que puede causar los errores de inversión. Aunque el principal responsable de que no podamos tener ese problema es el bit de paridad, ¿se entiende? ¿Está claro esto, gente? ¿Se entendió Sí, profe. el concepto Sí. de bit de paridad? Está bueno, está bueno. Bueno, avanzamos y nos queda la última diapositiva de memoria principal. Y este es un cuadrito comparativo de los tipos de memoria random access. Los tipos de memoria random access los vamos a dividir básicamente en tres clases. Las memorias de lectura y escritura, donde entra todo el universo de las RAM, las DRAM, SRAM, VRAM. Las DRAM y SRAM ya hemos hablado. RAM dinámicas y RAM estáticas. DRAM, Dynamic RAM, SRAM, Static RAM. Y la VRAM es la Video RAM. Son las RAM que se utilizan específicamente para tarjetas de video. Ese es el universo de las RAM, a las que ya se le puede ir sumando. En realidad está apareciendo, no, a esta clase ya no estaría, porque hay nuevos dispositivos RAM cuya volatilidad es distinta, o sea, ya dejan de ser volátiles, o sea que estaría apareciendo una cuarta clase de memoria random access. Son aquellas RAM que pueden conservar lo almacenado cuando se detiene la corriente. Y por otro lado tenemos dos clases de ROM. Tenemos dos clases de ROM. Tenemos las ROM propiamente dichas, las que históricamente siempre han estado en las computadoras, que son las memorias para ser solo leídas. La primer ROM y su evolución, que fueron las PROM. Las memorias para ser solo leídas, las viejas ROM, eran chips que ya venían escritos, o sea, ya venían cargados con, por ejemplo, un BIOS, ya venía cargado y nunca más se podían volver a reescribir. ¿Qué diferencia hay entre ROM y PROM? Las primeras ROM, las clásicas, son las que salían de esa forma desde el fabricante del chip. Con el tiempo empezaron a aparecer las PROM.
le convenía mucho más a los fabricantes de computadoras tener una PROM y una ROM, que la P significa programmable, o sea, programmable ROM, ROM programable. Después los fabricantes de computadoras empezaron a comprar chips ROM vacíos, y se encargaba el mismo fabricante de computadoras, no del chip, sino de la computadora, de poder escribir la ROM, de poder programar la ROM. Esto estaba muy bueno porque abarataba costos, porque con el avance del hardware y del software, quizás un fabricante de chips hacía una cantidad de ROMs en la cual inundaba el mercado, pero que al poco tiempo quizás esa ROM quedaba obsoleta. Pero ya el chip ya estaba, no se podía cambiar. Entonces, así se tenían que desechar un montón de chips, se perdía mucha plata. Y si fabricaba pocos, para no tener que desechar chips, el costo del chip era muchísimo más caro, porque todos sabemos que cuanto más cantidad fabrico de algo, más abarato la unidad que estoy fabricando para vender. Entonces empezó a hacer la PROM. La PROM, el fabricante de chips, ya te vendía el chip vacío. Entonces, como fabricante de computadoras, vos podías agarrar una tanda y decir, voy a hacer tantas computadoras, programabas la ROM, le cargabas el BIOS, y ya una vez que fue escrita no se puede volver a reescribir, pero por lo menos el manejo de las cantidades pasaba a estar en manos del fabricante de computadoras. Y eso abarató costos. La PROM. Después de las ROM propiamente dichas, aparecieron las RMM. Las ROM que son RMM. RMM es una sigla en inglés, Read Mostly Memories, o memorias para ser mayormente leídas. ¿Qué significa? Que a diferencia de las anteriores, que son solamente para ser leídas, en este caso van a ser para ser leídas, o sea, más que nada van a ser leídas nada más, pero tenemos la posibilidad de volver a reescribir. Las primeras fueron las EPROM. EPROM, PROM o de Programmable ROM, o sea, eso es lo mismo, pero apareció la E. E de Erasable, o sea, borrable. Memoria PROM, o sea, Programable ROM, borrable, EPROM. Que eran unos chips cuyo, en la pastillita del chip había un hueco donde se podía ver el microchip directamente, tenía una película fotosensible que si le daba una luz ultravioleta durante unos segundos, todo lo que estaba programado, todo lo que estaba escrito se borraba. Entonces esos chips venían con un sticker en el lomo para que quede protegido lo que estaba escrito. Profe, lo mismo le pasaba a los disquetes, ¿no? Yo me acuerdo. Algo de eso le pasaba. No, bueno, pero los disquetes siempre fueron reescribibles. Sí, pero me acuerdo que tenían la tapita que se le podía ver la cinta de adentro. Claro, sí, pero era simplemente, esa tapita era una cubierta protectora. Era una cubierta protectora para que no quede el material del disco, propiamente dicho, el floppy, o sea, quede a la vista, porque digamos, Claro, era un material magnético muy sensible, entonces convenía que esté cubierto. Era un plástico que lo protegía. sí, Polvillo, qué sé yo, cualquiera de ese tipo de cosas. Y una vez que se insertaba en la unidad de disco, esa tapa se corría. En este caso, lo que
lo que protege, digamos, al chip, o sea, era un sticker que impedía que pase la luz. Porque si pasaba la luz, todo lo que estaba escrito se borraba. Sí, me acuerdo que decían de eso. Yo tenía un amigo que cuando salieron los EPROM, se había comprado una computadora cuyo BIOS era una EPROM. Que sí, que no, que lo borra, que no lo borra. ¿Y qué hizo este muchacho? Lo probó Lo probó y no le prendió más. y no le prendió más. Nada, o sea, pude comprobar que las que era así, o sea, te están diciendo, le sacás el chip, se borra todo y se quedó sin BIOS. Se quedó sin BIOS. Tuvo que llevarlo al técnico para conseguir un BIOS nuevo, con todo lo que implicaba en ese entonces, pero bueno. El tema era así, se podía borrar y volver a escribir, pero ¿quién tenía una máquina capaz de escribir una ROM? Un usuario como nosotros no tenía una máquina para escribir una ROM. No era que cualquiera podía escribir una ROM. ¿Está? Solamente los fabricantes de PC. Entonces, nada, o sea, era una ventaja para el fabricante de PC, no para el usuario. En sí, siempre abarataba costos, o sea, cada vez que aparecía una nueva tecnología ROM, los costos cada vez se abarataban más. Y por último, bueno, aparecieron las EEPROM, que conserva la sigla anterior. EPROM era Sable Programmable ROM, o sea, ROM programable y borrable, pero la otra E que se le agrega de Electronic, o sea, es borrable en forma electrónica, que son las ROMs que tenemos actualmente en nuestras máquinas. Son EEPROM. Se pueden reprogramar, nosotros no vamos a ponernos a reprogramar una ROM. Son las que se pueden actualizar desde el BIOS. Claro, así como se actualiza el sistema operativo, así como vienen actualizaciones del sistema operativo, también puede llegar a venir actualizaciones de ROM. El fabricante de la notebook o de la computadora, cada tanto, puede llegar a mandar una actualización del ROM BIOS. O sea, ya es, digamos, esta actualización, como mucho será una vez por año, y quizás puede pasar todo un año que no necesita actualizarse. ¿Se entiende, no? O sea que siguen siendo memorias de lectura, básicamente. La ROM se lee, básicamente se lee, pero estas permiten reprogramarse. Es lo bueno de las ROMs que tenemos actualmente. Profe, queda 1 minuto y 40. Sí, sí. Hablamos un poquito de la Flash ROM, salimos y entramos. Bueno, de la Flash ROM no hay mucho para decir. ¿Cuál es el ejemplo más claro de una Flash ROM? Un pendrive. Un pendrive, una tarjeta de memoria. Yo le iba a decir las SD de los celulares. Exactamente, también. Es la misma tecnología, son Flash ROM. Son Disco rígido también, externo. el externo, sí, el de Sí. estado sólido. El de estado sólido, sí. Son memorias Flash. Se pueden leer y escribir todas las veces que necesitemos, pero la lectura es mucho más rápida que la escritura, como hablamos la clase pasada. Gente, ¿salimos y entramos? Dale. Vamos. Ok. Bueno, ahí vamos entrando. Estamos. Sigue entrando gente.
Bueno, ahí estamos, creo que estamos todos, me parece. Ah, ahí está Hansel. Bueno, esa fue la última diapositiva de la presentación de memoria principal. No sé si alguien tiene una pregunta, si no, ya podemos pasar al siguiente tema. Por mí no. Ok, sí, esa fue la última filmina, como diría Alberto. Hacía años que no escuchaba la palabra filmina desde el secundario. Yo la conocí con Alberto. ¿Qué? No, Yo la conocí con Alberto. en su momento sí, decíamos filminas. No existía el PowerPoint cuando se hablaba de filmina, o sea, tampoco existían las PC. Y la revivió Alberto. Me voy a poner en modo Alberto, a ver. Ahí está. Me voy a poner en modo Alberto. Me faltan los bigotes y mentir un poco. Bueno. Bueno, gente. Vamos a seguir con el siguiente tema. Lo que vamos a ver hoy es, comenzamos con la siguiente unidad que se llama ejecución de instrucciones. En esta unidad lo que vamos a hacer es ver cómo el procesador ejecuta paso a paso todas las instrucciones que va recibiendo y cómo ejecuta, cómo hace funcionar un programa, cómo hace que la unidad aritmética y lógica haga los cálculos, la unidad de control va tirando las directivas, se reciben las instrucciones y se van ejecutando, y cómo es la interacción entre procesador y memoria principal para efectuar todo ese proceso. Vamos a verlo directamente en código máquina, bit a bit, paso a paso, pulso a pulso del reloj del procesador. Para eso vamos a poner como ejemplo una instrucción que puede ser de cualquier programa, en cualquier lenguaje, no importa. Vamos a poner un ejemplo de una instrucción y vamos a ver cómo esa instrucción, el lenguaje fuente, en código fuente, vemos su transformación a código máquina, cómo esa instrucción se descompone en varias instrucciones simples, que entre todas esas instrucciones van a conformar la instrucción que nosotros programamos, por ejemplo, si es un programa que escribimos nosotros, y vamos a ver cómo hace el procesador para ejecutar toda esa instrucción, cómo lleva a cabo esa instrucción. Eso es lo que vamos a ver en esta unidad, que tiene 4 presentaciones. Esto en una clase no alcanza para ver todo. O sea, tenemos que tener en cuenta un montón de cosas, tenemos que ver varias cosas. O sea que la primera parte de esta unidad es conocer bien los registros del procesador. Hasta ahora se los he mencionado, hemos visto un par, pero ahora vamos a ver en detalle los registros del procesador. ¿Está? Bueno, acá tenemos un esquema, una vista de lo que es el procesador con sus componentes principales. La unidad aritmética y lógica, que es la que se encarga de realizar todos los cálculos y operaciones aritméticas o lógicas, o sea, es la que procesa los datos. Tenemos la unidad de control, que es la que se encarga de secuenciar todas las acciones, interpretar las instrucciones y llevarlas a cabo. Y acá tenemos una serie de registros, que como podemos ver, todos tienen como iniciales, como una sigla, que es lo que representa cada uno de los registros. Ya hemos mencionado un par. ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? Bien, ya hemos mencionado un par. Hemos mencionado el registro AX, o se llama registro auxiliar o registro acumulador. Hemos mencionado a RI, que es el registro de instrucciones.
es el registro donde tienen que llegar las instrucciones para ser ejecutadas y demás. Y acá vemos unos cuantos más. Vamos a ver qué es lo que hace cada uno de estos registros, cuál es la función, qué es lo que... En definitiva, todos son registros. O sea, son registros, o sea, que va a contener valores binarios. Es un registro, es como, si yo junto todos esos registros, es como si tuviera una pequeña memoria, ¿se entiende, no? Pero en realidad cada uno va a almacenar algo distinto, pero básicamente lo que almacenan todos son números binarios. ¿Está? Vamos a hablar de cada uno de ellos. Los registros del procesador. Empezamos. Registro de datos, también llamado RDA. RDA o registro de datos. El registro de datos es el registro al cual deben llegar todos los datos para que se considere que lo obtuvo el procesador. O sea, para cuando el procesador necesita obtener un dato, recién lo va a obtener cuando ese dato llegue al registro de datos. Pero no solamente eso es el registro de datos. El registro de datos es la puerta de entrada y salida al procesador. ¿Vieron que la conexión entre el procesador y la memoria principal es la línea de datos? Que es todo lo que viajan, o sea, desde la memoria hacia el procesador viajan datos y viajan instrucciones. Esos datos y esas instrucciones que vienen por la línea de datos hacia el procesador, cuando ingresan al procesador van a ingresar a través del RDA, del registro de datos. O sea, no solamente los datos, sino también las instrucciones. Es la puerta de entrada. Y también es la puerta de salida de toda la información que produce el procesador. Todos los resultados del procesamiento de datos que sale del procesador hacia la memoria y luego de la memoria al periférico que corresponda, el lugar, la puerta de salida también es el registro de datos. ¿Está? RDA. Vamos a ver otro. Registro de direcciones. El registro de direcciones es un registro que guarda direcciones de memoria. Son direcciones de memoria a las cuales el procesador desea acceder. ¿Cuándo el procesador desea acceder a una posición de memoria? Cuando va a hacer una operación o de lectura o de escritura, es lo mismo. Cuando el procesador necesita acceder a memoria, nosotros vimos la clase pasada un ejemplo de lectura y un ejemplo de escritura. ¿Se acuerdan que por la línea de direcciones viajaba la dirección de memoria a la cual quería apuntar el procesador? Esa dirección, ese valor de dirección de memoria, antes de colocarse en la línea de direcciones, se guarda en RDI, en el registro de direcciones. Tiene una sola dirección, desde el procesador hacia la memoria, no es de ida y vuelta, es solamente desde el procesador hacia la memoria, porque solamente viajan direcciones para ser apuntadas, y de esa forma el procesador, una vez que la dirección está apuntada, procede a hacer una operación o de lectura o de escritura, es lo mismo en ese caso. Entonces, toda dirección de memoria que el procesador coloca en la línea de direcciones, previamente lo guarda en el registro de direcciones, o en RDI. ¿Está? Entonces, vimos RDA, registro de datos, RDI, registro de direcciones. Sigamos. Registro de instrucciones o RI. Es el registro al cual deben llegar todas las instrucciones para que las ejecute el procesador. Ustedes saben que al procesador entran dos cosas distintas. Ingresan datos e ingresan instrucciones. El destino de los datos es el registro de datos.
El destino de las instrucciones es el registro de instrucciones. O sea, es bastante plano y básico, es difícil confundirse. ¿A dónde tiene que llegar un dato? Al registro de datos. ¿A dónde tiene que llegar una instrucción? Al registro de instrucciones. ¿Está? Lo que pasa es que, como dijimos recién, la puerta de entrada del procesador es RDA, el registro de datos. Cuando ingresa una instrucción, también ingresa a través del registro de datos. Esta instrucción va a llegar al registro de datos, pero recién se puede considerar que fue obtenida por el procesador cuando se transmite desde el registro de datos hasta el registro de instrucciones. Cuando esta instrucción viaja desde RDA hasta RI, recién ahí se puede decir que el procesador la obtuvo. ¿Está? Una vez que la instrucción queda guardada en el registro de instrucciones, la unidad de control primero va a decodificarla. ¿Qué significa? Va a interpretarla, va a leerla, va a entender qué es lo que quiere hacer esa instrucción. Va a interpretarla. Una vez que la unidad de control entiende y sabe qué es lo que hay que hacer, bueno, a partir de ahí la unidad de control se hace cargo de todo y realiza las acciones para que se ejecute esa instrucción. ¿Está? Pero para que la unidad de control pueda hacer todo eso, la instrucción debe estar en RI, registro de instrucción. ¿Está? Bien. Sigamos con el siguiente. IP, registro IP, también llamado puntero de instrucciones. IP viene de Instructions Pointer, que es puntero de instrucciones, pero en inglés. Es el registro donde se va a guardar una dirección de memoria. Pero es la dirección de la siguiente instrucción que va a ser ejecutada. No de la que se está ejecutando, sino de la siguiente. El procesador ya se prepara, mientras ejecuta la instrucción, ya necesita tener en el registro IP donde comienza la siguiente. Y ese valor de dirección de memoria se guarda temporalmente en IP, en el puntero de instrucciones, o registro puntero de instrucciones. ¿Está? El registro IP. No nos olvidemos que las instrucciones vienen en forma secuencial, una detrás de otra, físicamente, en memoria principal. Las instrucciones de un mismo programa. Y están en orden y cada una tiene un valor de dirección de memoria, como ya hablamos en su momento. Por eso le facilita eso al procesador poder saber dónde comienza la siguiente instrucción. Y ese valor se guarda en IP, en el puntero de instrucción. Muy bien. RE, registro de estado. Registro de estado es el que guarda indicadores de resultados. No resultados, sino indicadores de resultados. Estos son resultados de cálculo. ¿Serían los flags? ¿Serían los flags? Algo así. Se puede considerar, sí. O sea, en general, cuando decimos indicadores de resultados, nos referimos a resultados booleanos. Exactamente. O sea, es un verdadero o un falso. Vamos a suponer que lo que se está ejecutando es una sentencia estructurada. Puede ser un while, puede ser un if-else. ¿Se entiende? Estas sentencias, como ustedes bien ya saben, tienen una condición. Esta condición ingresa al procesador y es evaluada la condición. ¿Cómo se evalúa la condición? Para saber si es verdadera o es falsa. Y ese valor, verdadero o falso, se va a guardar en RE. Porque de acuerdo al estado, por eso registro de estado, de acuerdo al estado de ese registro,
¿Se sigue con una instrucción o se sigue con otra? ¿Se entiende? O sea, si es un if-else, si la condición es verdadera, se ejecuta una serie de instrucciones. Si la condición es falsa, se ejecuta otra serie de instrucciones. Entonces, ese valor verdadero, falso, que es un resultado, son indicadores de resultado, mejor dicho, que fue generado por la unidad aritmética y lógica, se guardan en el registro de estado. ¿Está? Nos quedan pocos. AX fue el primer registro que mencionamos en la primera clase. En el registro auxiliar, también llamado registro acumulador. Es el registro, ¿por qué auxiliar? Se le dice auxiliar porque es auxiliar de la unidad aritmética y lógica. Trabaja estrechamente con la unidad aritmética y lógica. Ahí se van a guardar en forma transitoria todos los datos que van a ser procesados, que van a ser parte de un cálculo, incluso los resultados que va emitiendo la unidad aritmética y lógica también los guardan registros auxiliares o acumuladores. ¿Está? Son los registros que trabajan en conjunto con la UAL, o sea, auxilian a la unidad aritmética y lógica, por eso se llaman auxiliares o acumuladores. Registro AX. Y nos queda SP, Stack Pointer, o puntero de pila. Es el otro registro puntero que hay. El primer registro puntero que vimos es el IP, puntero de instrucciones. El SP es un puntero de pila, que en realidad es un puntero que apunta a cierto sector de la memoria principal donde se guardan direcciones de subrutinas de interrupción. Esto lo vamos a ver cuando veamos la unidad de interrupciones, tiene toda una unidad de interrupción. Ahí vamos a entender bien qué es lo que trabaja SP. Básicamente es similar a IP en cuanto a que lo que se guarda en SP es una dirección de memoria. La diferencia entre IP y SP es que IP guarda la dirección de memoria de la siguiente instrucción a ejecutar. En cambio, el registro SP guarda la dirección de memoria de una instrucción que es parte de una subrutina de interrupción. Vamos a ver que a veces el programa que se viene ejecutando se interrumpe. Se interrumpe para pasar a ejecutarse una subrutina, que puede ser del sistema operativo o del BIOS. ¿Está? Eso lo veremos bien en detalle. Por ahora les adelanto esto. ¿Y cómo sabe el procesador, o sea, dónde tiene que ir a buscar esa subrutina? Porque la dirección está guardada en el puntero de pila, en el stack pointer. ¿Está? Bien. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Muy bien. Por hoy podemos parar acá, porque esto sigue. Este fue el primer PowerPoint de esta unidad que consta de 4 o 5 son, donde vamos a ver ejecución de instrucciones. Antes de empezar con las animaciones y ver cómo se ejecutan las instrucciones, primero está bueno conocer bien los registros del procesador y cuáles son sus funciones, qué es lo que guarda cada uno y para qué están. Esto tengámoslo bien presente, un día se los puedo llegar a preguntar esto. ¿Cuáles son los registros del procesador que usted conoce? Y hago una pequeña descripción de eso. ¿Entiende? No, parece pregunta de parcial. ¿Qué querrá decir el profe con esto? Cuando les digo esto, anótenlo, porque ya de a poco les estoy armando el parcial, gente. Menos mal que está grabado. ¿Vieron? El profe, qué bueno, que hasta les dice qué es lo que les va a tomar.
No, en serio, ténganlo en cuenta porque esto seguramente un día se los veo. Y si se los pregunto es porque es algo importante, nada más. Así que está bueno porque si después vamos a decir esto va de IP a RDI, alguien me escucha y dice, ¿qué quiere decir? No se entiende nada. ¿De qué está hablando? En cambio, si simplemente vemos un poco los registros del procesador, vamos a entender cuando decimos que un valor va desde IP a RDI, por ejemplo. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, gente, por hoy podemos terminar acá. Los dejo en libertad. Las dejo en libertad y nada, espero que tengan una buena semana. ¿Quedó alguna pregunta? La podemos contestar ahora, no hay ningún problema. Por mi parte, nada. ¿Este PowerPoint lo va a subir a la plataforma o es parte de todo lo que tiene que dar después? No, esto después va a quedar subido. O sea, es un PowerPoint independiente, los registros del procesador. La idea es que hoy o a lo sumo mañana van a encontrar en la plataforma el PowerPoint que vimos hoy y la grabación de esta clase. Así como vienen viendo semana a semana. Sí, yo todos los PowerPoint, una vez que lo vimos, ya después lo habilito en la plataforma para que lo puedan descargar en su casa. Profe, Bueno, no, yo le profe, tengo preguntaba una por... consulta. Perdón. Discúlpame, no, quería decir... No, discúlpame. Yo le preguntaba porque como dijo que esto es largo, son como 4 o 5 partes, por eso Sí. le preguntaba. Pero son 4 o 5 PowerPoint, o sea, están todos divididos, así que yo a medida que lo voy dando, lo voy habilitando. Así que Ok, gracias. seguramente la clase que viene veamos 2. Veamos 2 Power. O sea, tampoco es que va a ser un Power por clase, pero es un tema largo, es un tema largo. Ya empezamos hoy y nos va a llevar seguro 2 clases más. Seguro 2 clases más. ¿Está? Sí, y Juanma quería preguntar algo también. Sí, profe, la clase se me trabó como 3 minutos. Por mala conexión me figuraba raro. No tenía nada descargando. La cosa es que la va a subir, ¿en qué momento me había dicho? Tampoco escuché eso, disculpe. Mira, yo a veces, no te hagas problemas, Juanma. Todo bien, no pasa nada. A veces tengo tiempo y quizás tipo 11, 12 de la noche ya está. Lo que pasa que yo después yo no edito demasiado el archivo, por ahí le saco los primeros minutos hasta que empieza la clase, así no tienen que estar tanto tiempo esperando, pero junto los 2 videos, porque cada vez que entramos al Zoom se hace un video, lo junto, lo edito, tarda bastante en subir a YouTube, configuro el nuevo video de YouTube y una vez que ya lo tengo, copio el enlace y lo pongo en la plataforma. O sea que quizás hoy, tipo medianoche, ya lo tienen. Y Genial. pero no siempre es así, ¿viste? Seguro, o sea, mañana seguro que ya está. En algún momento de mañana ya lo vas a ver. No, sí, obvio, sí, no hay problema, no. Así que bueno, es eso, todo depende del tiempo. A veces tengo que son videos pesados y tengo que dejarlos cargando en YouTube, lo dejo durante toda la noche que se vaya cargando y al otro día, una vez que está cargado, ahí copio el enlace y lo pongo. Claro, genial. Así que, Dale, profe, muchas gracias. No, por favor, acá estoy a disposición de ustedes. Bueno, si no hay más preguntas, les deseo a todos una buena semana y espero que nos volvamos a encontrar el jueves que viene. Bueno, gracias, profe. Bueno, Igualmente. muchas gracias, profe. Que le Gracias a vaya bien. ustedes. Gracias, profe. Nos vemos. Buen fin. A ustedes. Gracias igualmente, buen fin de. Hasta luego. Gracias.